Hola a todos, bienvenidos a un narrador sevillano y os presento aquí una nueva serie de vídeos en las que vamos a intentar desmentir algunas de las más comunes mentiras de la mitología griega, ¿no? O a explicarlas, ¿no? Bien, vamos a hablar hoy sobre Atenea, una diosa probablemente de las más difíciles de comprender y la que más mitología tiene alrededor de sí. Pero vayamos por partes. Debe primero el oyente entender que para hablar de los dioses griegos es necesario conocer ciertos términos en el idioma griego, ¿no? Así no voy a intentar evitar decir Atenea es la diosa de X o Atenea es la diosa de la guerra. Voy a intentar no decir diosa de, sino la Timé de Atenea es. Esto es el aura de poder de Atenea es, pero con el vocablo griego que no se puede traducir fácilmente. Y es Timé. Así habrá varios vocablos que yo explicaré cuando los use y que es bueno que el oyente conozca. Y bueno, vamos allá. Según la mitología griega, para estudiar la mitología griega, para hacer un enfoque académico, debemos acudir a los textos griegos. Para saber cuál es la Timé de Atenea, debemos acudir a los textos antiguos, preferiblemente a los de época arcaica, ¿no? Antes de la época clásica, porque ya después en época imperial los poetas empiezan a inventar mitos, ¿no? O maltratan la mitología y hacen cosas que antaño no habría sido pensable, ¿no? Así que vamos a ver según los textos cuál es la Timé de Atenea y allá vamos. Primero, es más, antes de hablar de la Timé de Atenea, me gustaría comentar cuál pensáis vosotros que es la Timé de Atenea. Pues estoy seguro que mucha gente pensará que la Timé de Atenea es la sabiduría. No es exactamente la diosa de la sabiduría. Atenea, podemos sacar que Atenea es la diosa de la sabiduría, pero hipotetizando. No está claro, no se presenta como si su Timé fuera la sabiduría, ¿no? Pero bueno, vayamos allá. La Time de Atenea. Este es el himno a Atenea. Es uno de esos himnos homéricos que nunca escribió Homero o que no escribió el mismo autor que la Ilíada y la Odisea. Si a alguien le interesa este tema del Homero y su autoría, pues que lo comente. Y bien, dice: comienzo por cantar a Palas Atenea, protectora de las ciudadelas, diosa terrible a la que, con Ares, importan las bélicas acciones. ¿Vale? Con Ares importa las bélicas acciones. Esto es su Timé en la guerra. Aquí en este texto ya tenemos que su Timé en la guerra. Este texto, como he dicho, es de época homérica o por ahí. Efectivamente, debe de chocarnos en la cabeza muchísimo que Atenea comparta la Timé de la guerra con Ares. ¿Por qué? Porque Ares es un hombre. Lo normal sería que en una sociedad machista como la griega, un hombre fuera el dios que engloba los poderes en la guerra, ¿no? Que engloba la Timé de la guerra. Así, Atenea sigue diciendo este himno, también protege al ejército a su partida y a su regreso. Bien, deduciendo que Atenea porta la égida, que es el escudo hecho con una cabra, no recuerdo con qué animal que amamantó a Zeus, Amaltea creo que se llamaba, es un escudo que lo repele todo. Entonces tenemos que Atenea es una diosa más protectora que Ares, ¿no? Frente a un Ares que es más impetuoso, más es la locura de la guerra, ¿no? Voy a leer ahora una escena de Ares yendo a hablar con Zeus después de que Atenea en la Ilíada le hiera, pues se pelean en la Ilíada y Atenea le hiere. Entonces Ares va a llorar a Zeus. Aquí el texto del que hablo, el canto 5 de la Ilíada, alrededor del verso 870, y así es como Ares se refiere a Zeus después de que Atenea le hiera en batalla, ¿vale? Zeus, padre, no te indignas de ver estas crueles acciones. Siempre los dioses padecemos las más extremedoras penas por voluntad de uno o de otro para dar gusto a los hombres. Todos nos oponemos a ti por dar a la luz a esa insensata muchacha maldita a la que solo importan siempre las obras inicuas. Se refiere a Atenea. En tanto que todos los demás dioses que hay en el Olimpo te acatan y estamos sumisos ante ti sin excepción. A esta no la zahieres ni de palabra ni de obra, y la tienes consentida porque tú solo alumbraste a esa hija destructora que ahora al hijo de Tideo, al insolente Diomedes, ha impulsado a cometer locuras contra los inmortales dioses. Primero hirió de cerca a Cípride en la mano y bla 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 bla. Vamos, que la herido viene llorando. Viene llorando el Ares. Mirándolo con torva faz, replicó Zeus, que las nubes amontona. No me vengas, veleidoso, a gimotear sentándote a mi lado. Eres para mí el más odioso de los dioses dueños del Olimpo, pues siempre te gusta la disputa, los combates y las luchas. Tienes el furor incontenible e irreprimible de tu madre. Bien. Esto es Ares, el dios de la guerra, hombre, siendo humillado por Atenea y luego por Zeus. Quiero decir, te hiere una mujer, luego vienes aquí y lloras a Zeus y Zeus te echa de allí, pero venía aquí, dios de la guerra. Entonces,
¿Quién es el que ocupa como Timé de la guerra? ¿Ares o Atenea? Oh, son los dos, efectivamente, pero la gente conoce a Ares, ¿no? La gente conoce que Ares es el dios de la guerra, dice la gente. No, la Timé de Ares es la guerra y también la de Atenea, pero es que además Atenea parece como que la engloba de forma más poderosa, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero bueno, sigamos. Es muy interesante. Primero que Atenea le venza a Ares, porque bueno, que está una mujer venciendo a un hombre. Y esto en Grecia, como ya se ha dicho, no es normal. Da igual que Atenea sea hija de... Eso llama la atención. Entonces tenemos que empezar a sacar diferencias entre las dos Timés, ¿no? La guerra como la locura y el ímpetu de Ares, y la guerra defensiva y estratégica y táctica de Atenea. Bien, esta vez sin acudir a los textos griegos, sabemos que, se sabe que la otra Timé importante de Atenea son las labores textiles, ¿no? Quedan muchos restos de su labor textil en figura, en todo, vaya. La labor textil es Atenea. Y así, Atenea nos va a englobar en su Timé a dos tecnes, ¿vale? Tecne significa arte o técnica, dos técnicas que van a ser la guerra, que es una tecne, sobre todo encarada como la encara ella, que con la táctica, la defensiva y no como Ares. La tecne de la guerra y la tecne de las actividades textiles, que son, pues, una tecne, ¿no? Eso no se nace sabiendo hacerlo, hay que aprender a hacerlo. Es muy relevante que estas son las dos actividades que van a describir al hombre y a la mujer. El hombre hace la guerra, la mujer hace las actividades textiles, en Grecia, evidentemente, no es lo que yo pienso. Entonces, por eso hay una por eso se reza a Atenea. Bueno, se reza no. Por eso Atenea es vista como la diosa de los hombres y de las mujeres, no de los seres humanos, porque ella engloba en su timé todas las actividades de los hombres. Es un poco desde su actividad guerrera hasta su actividad textil, que tiene un nombre culto que no me acuerdo. Una es belicosa y la otra no me acuerdo yo. La actividad textil tiene un nombre culto que yo no recuerdo. El caso es que ambas son técnicas que implican una inteligencia, ¿no? Tú no se puede ser tonto. Entonces, claro, para aplicar dos técnicas es necesaria cierta inteligencia. Y además, para seguir reforzando el tema de que Atenea es una diosa muy inteligente y sabia, que no tiene la sabiduría como Timé, sabemos que ella nace de la cabeza de Zeus. Pero no nace de la cabeza de Zeus porque Zeus la concibiera él solo, no. Vamos a ver. En la mitología griega, a Zeus le dicen que le va a pasar como a Cronos y a Urano, que sus hijos le van a quitar el poder, ¿no? Y él estaba casado con Metis, con Metis, creo que se dice Metis. Estaba casado con Metis, que significa inteligencia. Y entonces cuando le dicen esto, ya lo que hace es comerse a Metis. Y de ahí va a salir Atenea. Esto es, hay otro motivo mitológico para ver que Atenea es inteligente, ¿no? La van a estar llamando siempre a la de ojos de lechuza, y siempre le van a poner epítetos. Epítetos son los adjetivos que le ponen detrás a los nombres. Epítetos que tienen que ver con su inteligencia. Así que sí, podemos decir con sabiduría que Atenea es una diosa sabia. Lo que debemos de tener cuidado es si vamos a afirmar que su timé es la sabiduría. Tenemos que respaldar eso con texto. Y no es fácil, no es su timé la sabiduría. Simplemente es una diosa sabia. Y bien, no sé si esto habrá gustado, si lo verá alguien o si no, pero hombre, si lo has visto, has aprendido algo, te interesa aprender algo más sobre el tema, déjamelo en los comentarios, porque sobre Atenea hay tantísimas cosas sobre las que decía. Atenea no puede ser un hombre, por ejemplo. Atenea es la diosa de la guerra, pero tiene que ser una mujer, y eso se puede deducir porque, mitológicamente hablando, tiene que ser una diosa y no un dios. Atenea es muchísimo más que esto simplemente es su timé, ¿no? Es como, hemos estado aquí 5 o 10 minutos para hablar sobre, si estuviéramos hablando grosso modo y mal, diríamos, bueno, hemos hablado 5 minutos sobre de qué es Atenea diosa. Hombre, pues a priori eso pareciera que se pudiera hacer en 2 segundos, pero en realidad no, y en realidad ni siquiera hemos terminado el tema. Podría tirarme aquí 2 horas más con este mismo tema, buscando los textos antiguos y recreándolos, pero bueno. Bueno, que se me olvidaba, ya que estamos, si quiere el oyente que haya escuchado todo esto, puede intentar decirme abajo en los comentarios ¿por qué tiene que ser Atenea una diosa? En este vídeo se ha dicho. Tiene que reflexionar sobre lo que se ha dicho en el vídeo, pero en este vídeo se ha dicho por qué Atenea tiene que ser una mujer. Así que si alguien se interesa y quiere pensar al respecto, que me lo ponga en los comentarios. Y por supuesto, que se me ha olvidado decirlo, mira, si has llegado hasta aquí, suscríbete, comenta lo que sea, dale like, comparte y ayuda al canal que están haciendo, y a ver si conseguimos hacer de aquí al futuro un sitio académico de literatura, en el que está aquí en YouTube la literatura de forma académica de verdad, ¿no? Así que bueno, si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.